Muy, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 14 de septiembre del 2021 estamos una vez más transmitiendo desde la Open Radio Quilmes un nuevo programa, El Verbo de Vida, quienes hoy les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emanuel Quilmes. Estamos como cada martes compartiendo un nuevo tiempo con la palabra de Dios y un tiempo con la presencia del Espíritu Santo en esta mañana fresca aquí en la ciudad de Quilmes, una mañana donde podemos contemplar este hermoso día de sol, ¿sí? que podamos aprovecharlo, ¿sí? Que podamos aprovechar esta hora para poder estar conectados, ¿sí? A través de su dial, a través de la plataforma virtuales del Facebook, del Instagram, del YouTube, en el cual estamos cada vez que compartimos, transmitiendo y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Así que le animo en esta mañana a que usted pueda estar afinando su oído, a escuchar lo que Dios quiere hablarle, a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder compartir con usted, ¿sí? Porque siempre, amados, la palabra es para el que la está por enseñar o predicar, ¿sí? La palabra primero hace un efecto en nosotros para poder compartir, ¿sí? Para poder dar a conocer al Señor, para poder establecer un tiempo, ¿sí? En el cual la presencia de Dios quiere actuar en cada vida, ¿sí? Y es importante la palabra, ¿sí? Es importante la palabra de Dios, porque a través de ella podemos ser transformados, a través de ella podemos tener revelación del Señor Jesucristo, porque allí en la palabra está el mismo, ¿sí? Donde Él, al introducirse en el corazón del hombre, produce un efecto, produce algo de una transformación, produce edificación, ¿sí? Y a través de la palabra también el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Así que estamos en esta mañana compartiendo este programa con usted, compartiendo esta hora de transmisión aquí como cada martes desde que ya hace un año y unas semanas que estamos ya saliendo por este medio radial, por esta plataforma, ¿sí? Donde estamos regando y plantando, ¿no? La semilla, la palabra a esta tierra de Quilmes, ¿no? Esta ciudad, este barrio donde el Señor nos ha estado implantando, estamos dando, ¿sí? De lo que hemos recibido por gracia, de gracia estamos dando, así que le animamos a que usted pueda estar comunicándose con nosotros, ¿sí? Ahí mi hija Morena, que estaba acompañándome, le va a compartir los teléfonos, los WhatsApp, para que usted pueda estar enviando su petición, su pedido de oración, lo que usted quiera compartir con nosotros, ¿sí? Así también los amados que están en el Facebook también nos pueden estar allí escribiendo, ¿sí? Nos pueden estar compartiendo, ¿sí? Un saludo o una necesidad para poder orar por su vida. Amén. Compártale los teléfonos a la amada audiencia, así puedan estar comunicándose con nosotros. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Me invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Le paso el número de la personal de la radio: 11 31 49 99 35 o 11 41 67 13 30 o 11 36 59 71 06. A ver, ¿sí? Son 3 WhatsApp allí que usted puede estar enviando su mensaje, su petición, su pedido de oración, o también si quiere compartirnos una palabra, también lo puede hacer a través de este medio también de mensajes, ¿sí? Para que podamos también conectarnos y poder orar al Padre, ¿sí? Sabemos que cuando dos o tres o más se reúnen en su nombre y pedimos conforme a lo que Dios está estableciendo, ¿sí? Él nos oye y también hace, ¿no? Conforme a cada necesidad en cada uno, ¿sí? Y en esta mañana quiero compartir, como cada vez que comenzamos, una porción de la palabra para poder introducirme a lo que después voy a desarrollar enseguida en esta mañana aquí en la Open Radio, ¿sí? Dice allí el apóstol Pablo a los Romanos, ¿sí? Capítulo 14,
verso 16 al 19, ¿sí? El apóstol Pablo nos habla a través de esta carta a los romanos, y también tenemos que entender que esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para los hijos de Dios, esta palabra es para cada cristiano, ¿sí? Sé que esta radio la escucha mucha parte de la iglesia, ¿sí? Y también gente que no es de la iglesia, personas que no conocen al Señor, que tal vez están escuchando la radio, están allí en su negocio, en su casa, o viajando y está escuchando la aplicación de la radio, o está viendo esta programación, que usted pueda entender que el Señor quiere que usted entienda, ¿no? Que Él no está lejos de usted, que Él está cerca, de que Él quiere, ¿sí? Infundir en su vida paz, infundir en su vida un tiempo de refrigerio, un tiempo de restauración, un tiempo de renovación, un tiempo donde usted puede agradar a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Capítulo 14, verso 16 al 19. Dice allí: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. No sea pues vituperado vuestro bien, ¿sí? No sea mal afamado, ¿no? O no sea que usted, por querer hacer las cosas bien, ¿sí? Sea allí tomado como alguien contradictorio, ¿no? Hoy justamente estamos viviendo un tiempo donde la palabra de la iglesia es contraproducente a lo que los sistemas, a lo que el enemigo a través de hombres impíos, ¿sí? Provoca en la gente, en la sociedad, justamente el rechazo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amados, cuando entra una vida, produce un efecto, produce una transformación, como decía hace un rato, produce una convicción al hombre de que tiene que volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados, convertirse al Señor, aceptar a Cristo en el corazón. Entonces ahí comienza el hombre a tener una relación con Dios, ¿sí? Por eso hay muchas contrariedades hoy en día, en el cual cuando se levanta la iglesia a sacar a luz, ¿no? Por ejemplo, lo que está mal, ¿no? Claro, somos retrógrados, somos hombres o mujeres, ¿no? Chapado a la antigua, ¿no? Que nos quedamos en el tiempo, amado. Y cuando el Señor habla a través de su palabra, Él está hablando para todos los tiempos, ¿sí? O sea, la palabra de Dios nunca caduca. La palabra de Dios está más vigente desde que salió de la boca de Dios hasta el final, ¿sí? O sea, no, amado, no es porque haya pasado el tiempo, una palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento ha quedado truncado, no, al contrario, puede pasar cielo y tierra, pero su palabra no va a pasar, porque la palabra de Dios es tan importante, porque a través de ella, ¿no? El Señor creó todas las cosas, a través de ella, ¿no? Hizo todas las cosas, y a través de la palabra, sí, también trae a la vida de cada persona, ¿no? Esa relación con Él, con el propósito para el cual lo ha enviado a la tierra. Entonces, amados, tenemos que entender que cuando una persona, un cristiano, un hijo de Dios se levanta en medio de las tinieblas, en medio de todas las contrariedades, es muy probable que sea tomado como alguien mal afamado, ¿no? Como que usted está en contra de todo. Y justamente, ¿no? Si uno lee la palabra, la Biblia, usted va a entender muchas cosas, ¿no? De por qué Dios hizo como leyes, ¿no? Por así decirle, mandamientos, ordenanzas, estatutos, y todo eso lo hizo para beneficio de ¿quién? ¿De Dios? No, para beneficio del hombre, para beneficio de que al hombre le vaya bien en la tierra, para que el hombre pueda abrazar el propósito de Dios, para que el hombre pueda vivir en paz, para que el hombre pueda vivir en la justicia, como dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, cuando usted y yo comenzamos a transitar el camino de la fe, el camino del Señor,
cuando aceptamos a Cristo, estamos introducidos en el reino de Dios, ¿sí? Y el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, ¿sí? No es solamente satisfacer las necesidades básicas del ser humano, que es comer, beber, vestirse, ¿no? Tener una casa, un hogar, una familia, ¿no? Sino que el reino de Dios es justamente hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es establecernos en ella, es recibir al Señor Jesucristo, porque el reino de Dios es Jesucristo, ¿sí? El reino de Dios no es algo que, bueno, como dijo, ¿no? Es aquí, vuelvo allá, ¿no? No, el reino de Dios está aquí, le dijo el Señor a toda esa gente, a los discípulos. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, a vosotros, ¿no? Aprovechen este tiempo, ¿no? Y en ese tiempo Jesucristo estuvo en forma visible, corporal, ¿no? Estando allí 33 años y medio, caminando en la tierra, ¿no? El verbo hecho carne, la palabra hecho carne, habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, ¿no? Y vimos como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y claro, y cuando vemos todo eso que dice del Señor, que caminó entre nosotros, ¿no? Y nos habla de que Él vino a traer el reino de Dios, que es Él mismo, ¿no? La relación con el Padre que se había roto a través del sacrificio en la cruz, a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, podemos tener esa relación con el Padre y poder recibir, como dice acá, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo, ¿sí? Y justicia, cuando habla de justicia, el apóstol Pablo hace referencia a que tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre, para la cual Él nos ha enviado a la tierra. Y cuando conocemos realmente el propósito de Dios para el cual hemos sido enviados, cuando primero aceptamos a Cristo, cuando estamos en Cristo, que es el reino de Dios. Por eso dice, no es comida ni bebida, no es que usted vaya a la iglesia porque necesita sanidad, que Dios lo va a sanar, porque por allá de Jesucristo hemos sido curados, que va a la iglesia para que Dios le prospere económicamente, ¿sí? Pero hay toda una práctica de justicia que uno tiene que hacer para que le vaya bien, ¿no? En el caminar en la fe. No es solamente haber ido a la iglesia un día y ya con eso ya está todo solucionado. Porque yo hablé mucho tiempo, ¿no? Muchos martes sobre la fe, que es un caminar, es transitar toda nuestra vida agradando a Dios, porque la única forma de agradar a Dios es por la fe. La única forma de agradar a Dios es creerle, es serle fiel a Él, es estar en Él, ¿no? Y eso es estar en el reino de Dios, ¿sí? Hoy el reino de Dios está compuesto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? El reino de Dios es la iglesia que está caminando en la tierra, esperando que vuelva el Señor a buscarla, ¿sí? Y entonces está trabajando aquí en la tierra, estableciendo, ¿no? El reino de Dios en cada vida, ¿sí? O sea, establecer a Cristo en cada corazón, establecer al Señor Jesucristo en cada vida, porque el único que puede transformar una vida es el Señor Jesucristo. El único que puede transformar una familia, que puede transformar una casa, que puede transformar un barrio, una ciudad, una nación, es el Señor, amado. Es el Señor. Y a través de la iglesia, porque es el cuerpo de Él, ¿sí? Sí, hombres y mujeres que son imperfectos, ¿sí? Porque estamos en la tierra, y mientras estamos en la tierra tenemos que desarrollarnos en el caminar en la fe y poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene cuando usted y yo obedecemos a Dios, que viene cuando usted y yo nos establecemos en relación íntima con Dios y hablamos con Dios y congregamos en una iglesia, en una casa, donde allí somos impartidos, ¿sí? Por la palabra de Dios. El Espíritu Santo empieza a darnos todo el fruto que necesitamos para caminar en la fe y crecer, edificarnos con gozo, alegría, ¿no? Entonces tiene que haber entendimiento en esto, ¿sí? Si usted quiere agradar a los hombres antes que a Dios, amado, va a perder, ¿no? Porque primero tiene que agradar a Dios. ¿Y cómo se le agrada a Dios? Sirviendo a Cristo, dice el apóstol Pablo.
¿sí? Sirviendo a Cristo. Cuando la iglesia le sirve a Cristo, cuando el cuerpo de Cristo, valga la redundancia, le sirve a la cabeza que es Cristo, entonces está bien constituido y entonces hay justicia, hay paz y hay gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Y es aprobado por los hombres, o sea, los hombres van a ver, los hombres, la gente va a ver, ¿sí? Van a ver que usted practica la justicia de Dios, que es hacer la voluntad de Dios, que es tener relación con Dios, y está allí recibiendo toda la impartición del Espíritu para andar en el Espíritu, entonces la gente va a empezar a notar su transformación. Y eso lo va a probar la gente, y va a querer estar con usted, y va a querer recibir lo que usted tiene, porque primero recibió, ¿no?, del Señor. Por eso dice y remata diciendo, ¿no?, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que estar en armonía, ¿sí? En armonía, que tiene que estar unido, contribuyendo a la paz, a la mutua edificación dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esto se puede desarrollar si estamos sirviendo a Cristo, ¿sí? Somos hermanos en la fe, somos cada uno en particular la familia de Dios, la familia de la fe. Entonces tenemos que estar, como dice la palabra, ¿no?, en hermandad, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos tienen que estar juntos allí, relacionándonos con el Padre, ¿no?, a través del Señor Jesucristo, en una congregación, una casa, donde hay un pastor, un apóstol, un padre de fe, que Dios ha establecido allí para que podamos ser edificados, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, para que podamos alcanzar el propósito de Dios para el cual nos envió a la tierra, y es a través de entrar al reino de Dios, es entrar a la casa de Dios, es establecerlo en la casa, es allí estar conectados, ¿no?, a esa paternidad de fe, conectados a la casa, conectados a ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí donde podemos contemplar todo este complemento que hace, ¿no?, que nuestra vida sea llena de la presencia de Dios y sea nuestra vida llena de la palabra de Dios, ¿sí? Tiene que haber una relación con la palabra, con la llenura del Espíritu Santo, porque trabaja juntos, ¿sí? Le decía recién que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio a través de la palabra, a través de la predicación del Evangelio, a través de presentar a Cristo a cada vida, ¿sí? Presentar a Cristo a cada vida. Y en esta mañana le animo a que usted pueda alabarle, ¿sí?, decirle bienvenido al Padre, bienvenido al Hijo, bienvenido al Espíritu Santo en esta mañana, ¿sí?, a su vida, que el reino de Dios se establezca en su casa, en su corazón, en esta ciudad, en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en toda la nación argentina, que empiece a haber un avivamiento de volver el corazón del hombre hacia Dios, ¿sí? Así que estamos trabajando en eso. Denle lugar al Espíritu Santo, alabémosle en esta mañana y dejemos que la palabra actúe en su vida. Enseguida continuamos con el mensaje. Bienvenido a este lugar.
Aleluya, ¿sí? Dígale bienvenido al Espíritu Santo en esta mañana. Dígale bienvenido al Señor a su vida, a su casa, a su corazón, ¿sí? Bienvenido al Padre. Que el reino de Dios completo sea establecido en su vida, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Allí podemos estar allí y compartir juntos esta hora de programación, ¿sí? Donde estamos compartiendo una palabra de Dios. Saludo y bendigo allí a Elisa Mendieta, aquí del barrio La Paz. La bendecimos, una hermana en Cristo, en esta mañana que estaba ya escuchando esta transmisión. La bendecimos a ella y a toda su familia y a toda su casa, ¿sí? Quiero compartirle en esta mañana lo que he comenzado el martes anterior, ¿sí? Hablando sobre la importancia de la paternidad, ¿sí? Estamos hablando sobre eso en todo este mes de septiembre, la importancia de la paternidad, y dentro de este mensaje de la importancia de la paternidad quiero hablarles de algo muy importante de lo que porta un padre, que es la palabra, ¿no? Estamos haciendo referencia a eso en este programa y está claro que la palabra tiene un peso, ¿sí? La palabra de un padre, la palabra que sale de la boca de un padre, hace un efecto en los hijos, ¿sí? Hace un efecto en cada persona, ¿sí? Por eso Dios, como Padre, ¿no?, de toda la creación, Él creó todo a través de la palabra, ¿sí? Entonces la palabra tiene una autoridad. La palabra de un padre tiene un peso, ¿no?, que se va trasladando o transfiriendo, ¿no?, en generaciones, ¿no?, en los hijos. Entonces tenemos que entender que la palabra es clave, ¿no?, a la hora de hacer que un hijo funcione en lo correcto, ¿sí? Porque también hay palabras correctas y hay palabras incorrectas, ¿sí? No hace falta que yo le explique eso, ¿no? Muchas veces queriendo o sin querer, como dice el chavo, ¿no? Hemos largado palabras, ¿no?, así pues porque sí, ¿no?, en la vida de los hijos, o tal vez nuestros padres sin querer, ¿no?, tampoco a repetir, lanzaron sobre nosotros y han marcado mucha generación, ¿no?, con palabras tal vez que no salieron de la boca de Dios, ¿no? Dice la palabra que nosotros hemos sido enseñados, ¿no?, o dirigidos por nuestros padres naturales, ¿no? Y nosotros, dice la palabra, que los reverenciábamos, los obedecíamos en lo que ellos nos enseñaban, nos impartían, conforme a lo que ellos también habían recibido de sus padres. Eso es lo que nos bajaron a nosotros, y mucha de esa información que tal vez hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida en la tierra es muchas veces, y en casi todos los casos, contrario a la cosa de Dios, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo, ¿no?, le habló a Nicodemo, un hombre, un religioso, ¿no?, un hombre que portaba también palabra, un hombre que también conocía la Escritura porque era un maestro de Israel, conocía todo lo que era el manejo de la Torá, ¿no?, que se le conoce de aquel entonces, ¿no? Entonces le dice algo, ¿no?, el Señor Jesucristo a este hombre, que para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y cuando el Señor hace referencia a eso, ¿no?, cuando el Señor empieza a decirle eso a Nicodemo, ¿no?, el hombre erudito le empieza a decir: ¿cómo yo, siendo viejo, voy a entrar otra vez en la panza de mi madre y nacer de nuevo, ¿no? Lo que es cuando a veces mucha gente, ¿no?, está sistematizada, ¿no?, por la religión, o sistematizada por los sistemas, para la redundancia, de la educación, del sistema, de lo que ha estado implementando o implantado en la sociedad, que en muchos casos, voy a repetir, es anticristo. O sea, muchas cosas que hemos recibido, ¿no?, hemos sido, hoy está muy de moda, ¿no?, adoctrinados por el propio enemigo, manejando, ¿no?, todos los niveles en la tierra para desviar al hombre del propósito de Dios, ¿no? O sea, así como Dios tiene una agenda, ¿no?, como padre, para que todos los hijos, ¿no?, puedan cumplir el propósito, también el diablo tiene una agenda. ¿Para qué? Para destruir, matar y robar. O sea,
No, el diablo no viene a jugar, el diablo no viene a la tierra o no viene o no está establecido en la tierra para hacer de bendición, al contrario, sino de maldición, de contrario a las cosas de Dios. Entonces tenemos que entender en este tiempo que para poder conocer o entrar al reino de Dios o ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo implica morir a cosas que hemos tal vez recibido, ¿sí?, erróneamente por nuestros padres. En primer lugar, porque ¿quién marca la vida de una persona? Los padres, les voy a repetir, porque las personas cuando nacen no vienen, como dicen muchos, ¿no?, de la cigüeña o volando, no, sale de un padre, ¿no? Toda persona, decía yo, compartía que un padre es una puerta de acceso a la entrada a esta tierra para cumplir el propósito de Dios, ¿sí?, que es nuestros padres biológicos, y ellos fueron los encargados, junto con nuestra madre, ¿no?, de instruirnos, de educarnos. Les voy a repetir, en muchos casos como a ellos les parecía, dice la Escritura, ¿no?, pero pensando ellos que hacían un bien, en muchos casos no hicieron tan bien, ¿sí?, porque nos han modelado, nos han estructurado, y por eso dice el Señor, amado, que hay que nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, no se puede entrar en Cristo, que el reino de Dios, le dije recién, es Jesucristo. No se puede entrar en Él o recibirle a Él y vivir pensando como antes pensábamos, o seguir pensando como hemos recibido toda enseñanza anticristo durante mucho tiempo en nuestra vida. Entonces tenemos que empezar de nuevo. Hoy está muy de moda también, ¿no?, el reseteo, ¿no? El reseteo, pero el diablo también hace un reseteo para lo malo, pero Dios quiere hacer un reseteo en la vida de cada persona para conformarlo a imagen y semejanza de Él, que era el original que el hombre tenía que funcionar en la tierra, a imagen y semejanza de Dios, ni más ni menos, ¿sí? Para eso lo creó Dios al hombre y a la mujer, ¿no?, para que sea imagen y semejanza de Él en la tierra, para que puedan fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, ¿no?, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre lo que se arrastra en la tierra, y Dios le dio autoridad al hombre para administrar lo que había creado, pero también, ¿sí?, para funcionar como Dios, ¿sí?, porque aquel hombre, Adán y Eva, aquellos primeros padres, hacían todo por medio de la palabra y hacían todas las cosas por la palabra. Entonces la palabra, voy a repetir, de un padre tiene un peso, ¿sí?, tiene un peso que provoca en las generaciones, en los hijos, un resultado, ¿sí? Y yo compartía el martes anterior que antes de que venga el día del Señor, grande y temible como un horno espantoso, ¿no?, que dice la Escritura, antes de eso tiene que ocurrir un evento en la iglesia del Señor Jesucristo y en el mundo, que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos hacia los padres, ¿sí?, que Él enviaría el espíritu de Elías, dice allí en Malaquías capítulo 4, ¿sí?, hacía referencia a lo que hablé el martes anterior. No quiero volver a decir todo eso porque ya no tengo mucho tiempo más para explayarme, pero quiero dejarle en esta mañana que es importante entender que la palabra que porta un padre, ¿sí?, es importante, no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces quiero compartirle un versículo para desarrollarlo en estos minutos, ¿sí? En primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5, verso 23. Ahí mi hija se lo va a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿sí? O sea, nuestra vida, todo aquel que ha recibido a Cristo, ¿sí? Porque acá le voy a repetir, el apóstol Pablo, cuando escribía una carta a las iglesias, ¿sí?, en este caso a los tesalonicenses, ¿sí?, está hablando a la iglesia de Tesalonia, ¿sí?, estaba hablando a los creyentes, a los cristianos, a los que estaban en la iglesia. Las cartas nunca fueron escritas para los que no conocían a Dios, ¿no? Entonces usted va a poder notar allí que el apóstol Pablo, como padre de fe de aquella
iglesia, ¿no?, que estaba allí funcionando, ¿sí?, les dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. O sea, estaba diciendo que como Él como Padre, ¿no?, de aquella comunidad, por así decirlo, o aquella congregación, ¿sí?, era que ellos se apartaran, ¿sí?, se apartaran exclusivamente, completamente para Dios. Cuando la Biblia habla de espíritu, alma y cuerpo, habla de todo el componente que es el hombre. El hombre está compuesto de tres partes: tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo, ¿sí? Y todo ese ser tiene que ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque muchos creen que santidad, ¿sí?, santidad es solamente cumplir los mandamientos, por ejemplo, en forma religiosa, ¿no?, o hacer tal sacrificio, ¿no?, o hacer tal cosa para que, bueno, ya soy santo, ¿no? Y la palabra santificar tiene que ver con estar apartado exclusivamente para el propósito de Dios, en este caso, ¿sí?, para el propósito de Dios. O sea, si no estamos, amados, si usted no está en el propósito de Dios funcionando en este tiempo, y usted me dice, no, pero yo cumplo con los mandamientos, está bien, pero no hay peor cosa, amado, que conocer los mandamientos de Dios, conocer todo lo que Dios nos dejó en su palabra para que funcionemos correctamente en la tierra, pero no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, que es practicar la justicia de Dios. Entonces estamos en pecado, no estamos santificados, porque santificar tiene que ver con apartarse, ¿no? Y apartarse es apartarnos por completo para Dios, ¿sí? Y esto no quiere decir que usted se vaya a vivir a una montaña, ¿no?, o se vaya a vivir a una cueva. No, esto tiene que ver con que usted tome la decisión cada día de santificarse por completo y guardarse irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo va a poder usted recibir una palabra direccionada para cumplir el propósito de Dios si no hay un Padre que lo direccione? Si no hay un Padre que le suelte una palabra, esa palabra que le va a traer el discernimiento o el entendimiento o la revelación de lo que usted tiene que hacer, agradando la voluntad de Dios, ¿sí? Porque santificar el cuerpo es fácil, ¿no? No practico el pecado y ya está. Pero acá está hablando de los tres componentes del hombre. El espíritu está hablando de relación con Dios, ¿sí? Nuestra relación con Dios tiene que ser completa, ¿sí? Nuestra relación con Dios tiene que haber oración, tiene que haber comunión con Dios, tiene que haber intimidad con Dios, tiene que ver con estudiar la palabra, tiene que estar con meditar la palabra, con buscar, ¿no?, esa intimidad, esa búsqueda constante con Dios y estar en paz con Dios. Eso es estar en paz con Dios, ¿sí? Estar en forma vertical con Dios, unido en el Espíritu, ¿sí? Y eso es estar santificado en el Espíritu. Y santificar el alma, que es el mayor problema que tenemos, amado. Porque el alma también está dividido en tres partes. El alma es la mente del hombre, ¿sí? Como la Biblia le habla, el corazón del hombre, ¿sí? Y el alma y la mente está compuesto de pensamientos, de sentimientos y de voluntad, o sea, las acciones que corresponden a lo que hemos pensado o sentido. Y en esta área, amado, yo compartía también el martes anterior que el Señor dejó establecido en la iglesia padres de fe, padres del alma, ¿sí? Que son los que van a hacer que toda su mente completa tenga la mente de Cristo, ¿sí? Sé que puedo sonar así muy a la ligera lo que estoy diciendo, pero tiene que entender que el Señor quiere que toda su mente, por eso dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿sí? Y cuando la mente está hablando del pensamiento, de los sentimientos y de la voluntad, entonces tenemos que entender que hay un padre de fe, un padre del alma, un pastor, un apóstol, ¿sí?
que son los que Dios nos ha dado para que podamos conectarnos al propósito de Dios, ¿sí? Porque un padre biológico, ¿sí? Un padre natural, no puede conectarse en forma almática, ¿no? En el sentido de poder hacer que nuestra vida, ¿sí? Alcance el propósito, si no tenemos una puerta de acceso a ese propósito. Por eso el Señor estableció ángeles, ¿no? Dice la Escritura allí en Apocalipsis, ¿no? Cuando habla el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, de Filadelfia, ¿no? Está hablando del pastor o el apóstol de esa congregación o de esa iglesia, que es un padre de fe. Te voy a repetir, ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia, no? ¿Por qué esa insistencia del Señor de decirle al apóstol Juan, ve y envía esta carta a los ángeles, aquellos ángeles, y los ángeles de aquel no son los ángeles de Dios, está hablando de los apóstoles y pastores de esa congregación, ¿no? Que son los padres que Dios estableció en una casa, en una congregación. ¿Por qué? Porque portan una palabra para conectar a los hijos de esa casa al propósito eterno de Dios, ¿sí? Entonces el Señor está en este tiempo, amados, despertando este espíritu de Elías en la iglesia, de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres antes de que venga el día del Señor, ¿no? Antes de que venga el Señor a buscar a su iglesia, tiene que ocurrir esta transformación o este entendimiento de que un padre es un conector, que un padre porta una palabra para poder hacer llevar a mucha gente, a muchos hijos de Dios, a vivir una vida irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque un padre te va a soltar una palabra y esa palabra, el Espíritu Santo, ¿sí? A través de esa palabra va a trabajar en tu corazón, en tu mente, ¿sí? Para ser transformado. Te voy a repetir, hay que cambiar el chip, hay que cambiar lo que hemos recibido mal enseñado de este mundo, ¿sí? Lo que hemos recibido, le voy a repetir, de aquellos padres que no conocían al Señor o aquella generación que no conocían al Señor, nos han implantado, ¿no? En muchas cosas, en muchos pensamientos, ideas, religión, ¿no? Y otros en ocultismo, y otros en espiritismo, y otros en esto y en aquello. Y hay una mezcolanza en la gente, amado, en las mentes de la gente, que lo que está haciendo Satanás es destruirla, es robar el propósito de Dios, es matar el propósito de Dios para el cual fue enviado a la tierra. Pero cuando usted se conecta a una paternidad de fe, se conecta a una casa, se conecta a un pastor, al ángel de esa iglesia, usted va a empezar a ser santificado y usted va a poder ser irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo, porque es el que está indicado en la iglesia junto con los otros ministerios para traer edificación, pero también para traer una transformación, ¿sí? Entonces un padre porta una palabra y esa palabra va a ser la clave para que los hijos se vuelvan, ¿sí? Se vuelvan. Por eso es importante entender, usted si un siervo, una sierva de Dios que me está escuchando, es un pastor de una congregación, la pregunta es, ¿qué es lo que está impartiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que está bajando sobre aquellos hijos que Dios le dio para que usted lo conecte al propósito del Padre, que es eterno Dios? ¿Sí? Valga entender esto. Hacer el propósito del Padre es hacer la voluntad de Dios. No es hacer la voluntad del hombre, ¿sí? Es hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra que manejamos en la congregación o en la iglesia como pastores o como padres de fe tiene que tener un cuidado lo que estamos bajando, ¿no? A la gente. Si estamos hablando de lo que va a acontecer, que es la venida del Señor, porque eso es lo que va a despertar en cada vida el guardarse irreprensible, ¿sí? Porque hoy no se puede estar todavía hablando, ¿no? Del evangelio de la prosperidad, del evangelio de que pare de sufrir, del evangelio
del todo ya, del Evangelio, que Dios te va a sanar, Dios te va a perdonar, y sí, Dios va a hacer todo eso, amado. Pero usted tiene que obrarse irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y si usted no está santificado para Dios, no se va, no se va. Entonces tenemos que tener cuidado lo que estamos recibiendo en este tiempo. Y toda palabra que lance o que hable una paternidad de fe, tiene que traer en cada hijo, ¿sí?, el santificarse más para el Señor, ¿sí?, santificarse más para Dios en espíritu, alma y cuerpo, ¿no?, los tres componentes que es todo el ser del hombre. Entonces en esta mañana quiero orar a través de esta palabra, porque muchas veces no hemos oído la voz de un padre. Y miren lo que dice en Proverbios capítulo 1, ¿sí? Y con esto oramos. Proverbios capítulo 1, verso 8. Léalo, por favor. Proverbios 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Lea el otro también, el 9. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collaré a tu cabello, a tu cuello. A ver, léalo de vuelta, el 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collaré a tu cuello. Amén, ¿sí? Es importante el oír, ¿sí? El oír la palabra de un padre de fe, de un padre de verdad, ¿sí? De oír aquello que te va a conectar a lo de Dios, aquello que te va a conectar al propósito de Dios, aquello que te va a llevar a santificarte, a guardarte irreprensible hasta la venida del Señor, ¿sí? Aunque el mundo vaya en contra y tú estés navegando en aguas en contra, mientras estés haciendo la voluntad de Dios, que es a través de la palabra de un padre, que es a través de la Biblia, a través de la Escritura, entonces va a tener una cobertura y nadie te va a poder tocar, porque vas a estar resguardado por la mano de Dios, resguardado por el Señor. Entonces la Escritura dice: oye, hijo mío, la instrucción de un padre y la enseñanza de una madre, ¿sí? Átalas a tu cuello, ¿no? Dice allí, va a ser como corona, va a ser como adorno de gracia, para que te vaya bien, ¿sí? O sea, tiene un peso la palabra de un padre, pero la palabra de un padre de verdad, que se vuelve el corazón hacia los hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, este programa, el Verbo de Vida, Señor amado, que nos permite hacer una vez más en esta hora. Te pido, Señor, que todos aquellos que están escuchando o viendo esta transmisión puedan entender, Señor amado, que la palabra de un padre, ¿sí?, tiene un peso, tiene algo que ocurre en las vidas. Señor, y ayúdanos a entender que un padre de fe, un padre de verdad, nos va a conectar al propósito de Dios. Un padre de fe, un padre del alma, nos va a llevar a traer la mente de Cristo. Un padre de fe, un padre del alma, que es un apóstol, un pastor de una congregación, nos va a llevar a santificarnos, a guardarnos irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar de pie cuando tú aparezcas, pero para eso tenemos que estar entregados a ti, Padre, en completa unión, en espíritu, alma y cuerpo, sea guardado para ti. Señor, ayúdanos a entender este mensaje, ayúdanos a entender, Señor amado, que debemos cambiar nuestra manera de pensar, y esa manera de pensar que hemos recibido tal vez de nuestros padres, tal vez de las autoridades, tal vez del sistema, de la educación, que no han implantado ideas anticristo, Señor, que hoy sea erradicado, Señor, de las mentes, sea erradicado de los corazones, y que la palabra de verdad, que es tu palabra, Señor amado, venga a cada vida y transforme y haga un cambio, una metamorfosis, una metanoia, una transformación en cada vida para conocer la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, para cual tú has enviado a la tierra a cada hijo y a cada hija de Dios. Gracias te doy en esta mañana, bendigo a todos, amado oyente,
Bendigo esta radio, bendigo la ciudad de Quilmes, Barrio La Paz, bendigo a todos los amados que están escuchando, que sean sanados los que están enfermos, que sean libertados los cautivos, que haya un avivamiento, un envolverse a Dios en esta mañana, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por esta hora. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, ya estamos finalizando este programa. Queremos agradecer en esta mañana de poder estar ya finalizando este programa, poder dejarle mis teléfonos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 41 67 1330, ¿sí? 11 41 67 1330. Allí puede enviar su mensaje, lo que usted necesita en esta mañana. Necesita una palabra, vamos a estar compartiendo, ¿sí? un mensaje allí para que pueda tomar la mejor decisión, ¿sí? Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Un nuevo programa, que podamos estar conectados, ¿sí? A esta transmisión. Usted puede estar allí acercándose a nosotros. Estamos en la calle 891, 1325, aquí Barrio La Paz. Si usted quiere acercarse, vamos a estar allí recibiéndole para orar por su necesidad, para compartir una palabra en la cual estamos orando, ¿sí? Por este barrio, por esta ciudad, para que muchas almas conozcan al Señor, para que salgan de las tinieblas a la luz admirable, para que puedan conocer, ¿sí? Al Señor, para que puedan establecerse en un vínculo perfecto, ¿sí? Con el Señor, y poder alcanzar el propósito de Dios, ¿sí? En su vida. Allí estamos estableciendo, ¿sí? Una palabra, una visión, ¿sí? Como casa. Así que le animamos a ser parte. Si usted no está congregando, no tiene dónde congregar, puede acercarse allí con nosotros. Amén. Y le voy a repetir, que pueda entender, ¿sí? Que Dios le ama, de que Dios quiere darle a usted todo lo que necesita, ¿sí? Dios tiene todo suplido para su vida, y todo eso está en Cristo, ¿sí? No se olvide de eso, está en Cristo. Así que le animo a que usted pueda conectarse, si se ha apartado del Señor, que vuelva, ¿sí? Vuelva al Señor, va a conectarse a Dios, y seguramente Dios va a empezar a restaurar, ¿sí? Su vida, a levantarlo. Necesita una palabra, ¿sí? Por eso le animo a que pueda congregar, a que pueda acercarse a nosotros para recibir esa palabra que le va a traer un ordenamiento, le va a traer una dirección, le va a traer una transformación. Amén. La palabra de un padre, le voy a repetir, tiene un peso que va a ser de beneficio, ¿sí? O también, ¿no? Lo contrario, pero nosotros estamos para bendecir, ¿sí? Estamos para soltarles palabra de Dios. Estamos para llevarlo al propósito de Dios, y para que se cumpla todo el propósito de Dios en su vida, y que Dios le supla toda necesidad. Amén. Así que le animamos a que pueda estar allí conectándonos con nosotros, ¿sí? Allí al 11 41 67 1330, ¿sí? Puede estar allí enviando su mensaje, su WhatsApp. Vamos a estar allí compartiendo, ¿sí? También tenemos otro número que le decíamos de la radio, 11 36 59 7106, ¿sí? Es otro WhatsApp que usted puede también enviar su mensaje, ¿sí? Vamos a estar orando por su vida, vamos a estar orando por este barrio, por esta ciudad, que sea
transformadas, ¿sí? Que salgan de las tinieblas, mucha gente de cuales están. Amén. Y nosotros somos esa luz en este mundo. Amén. Somos esa luz de Cristo en este mundo que vamos a traer un nuevo tiempo de relación con Dios al propósito de Dios. Amén. Los saludo y los bendigo. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Padre. Que esté bien. Nos vemos el próximo. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.